Hola, sean bienvenidos a un programa más de esta serie llamada Desarrollando tu Carácter. El tema que vamos a estar hablando el día de hoy es Sé alguien confiable. Realmente la serie anterior estuvo buenísima, aprendimos mucho acerca de lo que es las finanzas, y esta serie también no tengo la menor duda de que vamos a estar aprendiendo ejemplos y tips necesarios para que nosotros podamos desarrollar un carácter conforme al corazón de Dios. Y como hemos estado hablando a lo largo de todos estos programas, cuando Dios crea al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, lo hace con diferentes dones. Es decir, que cuando Dios crea al ser humano, le da a cada uno diferente don para que pueda ser desarrollado, para que podamos ejercer todo lo que Dios nos ha destinado a hacer aquí en la tierra mediante ese don. Pero tenemos en un segundo plano lo que son los valores, y los valores no son natos al ser humano. Estos son desarrollados, y justamente el valor de la confiabilidad es el que vamos a estar hablando el día de hoy. Y hay una porción bíblica que me gusta y me llama la atención, y la encontramos en la Reina Valera, y es Proverbios capítulo 3, versículos del 3 al 4. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es bien interesante esta porción bíblica porque nos habla que es indispensable que nunca se aparte de nosotros la misericordia y la verdad. La verdad tiene que ver con la confiabilidad, tiene que ver con que nosotros encontremos gracia, no solo ante Dios, sino ante las personas a las cuales nosotros servimos o con las cuales nosotros nos desarrollamos en el entorno de nuestro diario vivir. Y es por eso que Dios nos exhorta en esta porción bíblica a que las escribamos en nuestro corazón y que las atemos a nuestro cuello, es decir, que es algo que tiene que ser parte de nuestra vivencia. Porque si nosotros desarrollamos un liderazgo, no solo en el ministerio en que nosotros estamos sirviendo, en nuestras iglesias, sino en nuestro trabajo, en nuestro negocio, con nuestra familia, y nosotros desarrollamos este valor de la confiabilidad, dice aquí que vamos a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de las personas que nos rodean. Es decir, que si esto yo lo desarrollo, este valor de la confiabilidad, no solamente voy a tener el favor y la gracia de Dios, sino que las personas de una manera voluntaria van a empezar a seguirme. Es decir, mi familia me va a seguir, mis empleados van a seguirme, mis compañeros de trabajo van a seguirme, las personas con las que yo colaboro en el ministerio en donde estoy en mi iglesia van a seguirme. ¿Por qué? Porque he aprendido a desarrollar este valor. También vamos a estar viendo cuáles son las características que tenemos que tener para ser esas personas confiables. Y realmente estamos viviendo tiempos muy difíciles en el cual los valores están por el suelo o parece que han desaparecido, y son pocas las personas que desarrollan a lo largo de la vida estos valores. Por eso es importante que este valor nosotros lo desarrollemos con la ayuda de Dios. Y vamos a ver una característica importante, y es que una persona con valor o una persona que practica el valor de la confiabilidad es alguien enseñable. Quiero leer lo que dice en Proverbios capítulo 22, versículo 29 en la versión NTV. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Es decir, que alguien que es enseñable actúa siempre con sabiduría. Es decir, que es alguien confiable, alguien que hace lo que tiene que hacer. Y es bien interesante lo que dice este proverbio.
¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? ¿Has visto a alguien diligente? ¿Has visto a alguien confiable? ¿Has visto a alguien en el cual se le puede delegar cosas y las hace? Es decir, parafraseando, ¿qué va a pasar? Hay una consecuencia si hacemos eso. Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Es decir, que estas personas que practican este valor o lo desarrollan, va a ir ascendiendo de una manera exitosa. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, el servicio a Dios trae una posición de liderazgo. Y esto tiene que ver mucho con la sabiduría, porque cuando yo sirvo, cuando yo tengo a cargo un grupo de personas, cuando yo soy la cabeza de mi hogar, en mi casa, y tengo el valor de la confiabilidad, como dice este versículo que leímos, que es hábil en su trabajo, es decir, es confiable en lo que desarrolla cotidianamente, voy a tener éxito. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a ver en mí que puede confiar, que soy alguien que si yo digo que voy a hacer algo, lo hago. Es decir, si yo puedo hacer algo, ayudar a alguien, lo hago, y además soy enseñable. ¿Por qué? Porque si no soy enseñable, entonces no puedo ejercer este don que es la confiabilidad. Entonces tengo que aprender a desarrollarlo. ¿Y qué pasa con esta cualidad de ser enseñable? No solo tengo la cualidad del servicio, no solo tengo la cualidad de que soy hábil en mi trabajo, sino que estoy buscando siempre herramientas para poder hacer bien mi trabajo. Esa es la característica de alguien confiable. Es decir, que si yo tengo a cargo un grupo para desarrollar un determinado proyecto, llamámosle X, Y, Z, entonces yo tengo que buscar las herramientas necesarias para que ese trabajo se haga con excelencia. Entonces veo videos, busco opiniones, busco personas que sepan del tema, busco libros, escucho podcasts, estoy siempre buscando el ser enseñable, estoy siempre buscando aprender. Y eso se llama humildad, porque alguien confiable es humilde. Aparte del servicio, es alguien que se deja enseñar, porque hay personas que dicen, no, yo que me van a enseñar si yo estoy en tal posición, yo soy el que tengo que enseñar. Pero cuando nosotros entendemos que el grado de responsabilidad que se nos ha delegado, entonces aprendemos a ser enseñables. Y veamos un ejemplo. Me gusta mucho el ejemplo del rey Salomón. Cuando Dios le dice al rey Salomón, y cuando él entra a reinar en sucesión de su padre David, Dios le pregunta qué es lo que tú quieres. Y mire lo que Salomón pide. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 9 a 10. Esa es la versión NTV. Mire lo que Salomón sabiamente le pide a Dios. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo tuyo? Y mire lo que dice esta porción. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver mucho con alguien enseñable. ¿Por qué Salomón no pidió riquezas? Porque Salomón no pidió que toda la gente me obedezca, que todos los súbditos me rindan pleitesía. Señor, dame todas las riquezas de este mundo. Señor, dame posición en todo el reino. No, Salomón le pidió una cosa a Dios y le dice, dame sabiduría para poder hacer, en otras palabras, con el versículo que leímos, antes de hablar acerca de esta característica, para hacer hábil mi trabajo. Y exactamente Dios le provee ese don de la sabiduría, y además le dice, por haber pedido la sabiduría, todo lo demás vendrá
por añadidura. Y vemos a lo largo de la historia que Salomón fue uno de los reyes más sabios que tuvo todo el pueblo de Israel, porque fue alguien humilde y enseñable. Entonces ese es el primer punto que una persona confiable tiene que tener. Veamos el siguiente. Es alguien humilde. Mire lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 4. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y eso tiene que ver mucho con lo que la naturaleza del ser humano tenemos, y es el egoísmo. Siempre estamos buscando en lo que yo quiero, en mi bienestar, en ascender yo, en sobresalir yo, en que mi nombre aparezca en todos los proyectos porque yo lo hice. Si es posible, no necesito de un grupo de personas porque yo lo puedo hacer. Pero esta porción está diciendo: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Y Dios nos manda que seamos humildes. ¿Y cómo voy a desarrollar la humildad? Esta característica que las personas confiables tenemos que tener cuando nosotros consideramos a los demás mejores que yo. Y esto no es nato del ser humano, como les dije. Es algo que va desarrollándose a medida que vamos teniendo una comunión constante con Dios. Cuando soy humilde, puedo ser alguien confiable. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener la oportunidad de que personas vengan y nos cuenten cosas quizás dolorosas que están pasando, cosas en las cuales, temores en los cuales ellos están atravesando. Y podemos tener con esa revelación de ese secreto la habilidad de poder sobresalir sobre esa persona y poder quizás tener la posición que yo siempre he soñado por la debilidad que tiene mi compañero. Pero cuando yo desarrollo la humildad, cuando yo tengo ese temor de Dios en mi corazón, entiendo que si yo soy una persona confiable, puedo guardar ese secreto, aun cuando yo puedo sacarle provecho a lo que esa persona ha confiado en mí. Entonces, mira qué interesante es cómo nosotros tenemos que ser confiables. Realmente el mundo está cansado de ver personas que le pasen a uno por encima, que no les interese el bienestar de los demás, sino mi bienestar. Y nosotros tenemos la oportunidad de ser esa sal y esa luz en medio de un mundo convulsionado. Por eso es importante que este valor lo desarrollemos, no humanamente, porque humanamente no se puede. Como les dije, somos egoístas y siempre buscamos nuestro bienestar. Lo podemos desarrollar con la ayuda de Dios. Y una de las características es ser humilde. Y lo podemos ver cuando Jesús vino a la tierra. Él nos modeló la humildad en su máxima expresión. Él pudo nacer en uno de los lugares más ostentosos, pudo haber tenido lujos porque era el rey de reyes y el señor de señores, pero vino y nació en un pesebre. Él decía en su palabra, les decía a sus discípulos: ¿están dispuestos a seguirme? Ni siquiera yo tengo dónde dormir, ni siquiera tengo dónde yo poner mi cabeza. Él hacía la voluntad de Dios y tuvo un liderazgo exitoso. Entonces, alguien que ha desarrollado la humildad, créanmelo, que vamos a tener éxito. No quizás el éxito que el mundo nos enseña, pero sí ser exitosos en el reino de Dios. Y el éxito en el reino de Dios es servir a otros en humildad. Veamos el tercero. Es una persona congruente. ¿Y quién es una persona congruente? Existe entre el vínculo de lo que yo hago con lo que yo digo. Es decir, que hay una conexión con lo que yo expreso a mis acciones. Y miren lo que dice en la palabra de Dios en Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aquí Pablo le estaba escribiendo una carta a los filipenses y les estaba diciendo:
quiero que ustedes se mantengan firmes en lo que ustedes están hablando. Si ustedes están diciendo algo, manténganse firmes, aunque yo vaya a verlos o no vaya a verlos, manténganse haciendo lo que dicen que es correcto. En otras palabras, parafraseando. Entonces, mire qué lección lo que Pablo está diciendo. Y eso es la congruencia, hacer lo que digo que yo voy a hacer. Es decir, que yo puedo hablar bonito, yo puedo expresarme bien, yo puedo decirle tantas cosas a mis hijos, sermonearlos a diario, sermonear a mis empleados, sermonear a las personas con las que yo estoy colaborando en mi ministerio, pero si yo no soy ejemplo, no soy ese jefe, ese padre que habla lo que dice, nadie me va a seguir. No hay congruencia, no hay confiabilidad. Y como yo les decía anteriormente, el mundo está cansado de ver líderes o ver liderazgos que nunca hacen lo que dicen. Y realmente vemos hijos que crecen en nuestros hogares con un espíritu de rebeldía. ¿Por qué? Porque ellos nos pueden ver hablando bien bonito en la iglesia, nos pueden ver hablando de amor, y en mi casa no les expreso amor, en mi casa les grito, en mi casa no hago, no ayudo, no amo a mi esposo, no amo a mi esposa o no lo respeto. Entonces es importante que las personas que nos rodean puedan ver esa congruencia, porque si no, no vamos a tener esa confiabilidad que nosotros necesitamos para ejercer con excelencia lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Veamos el cuarto. Una persona confiable entiende prioridades. Esto es bien importante y es una de las características para mí de las principales que una persona confiable tiene que tener. ¿Por qué? Porque es fácil aparentar que tengo éxito, que soy una persona amena o que soy una persona, qué sé yo, con muchas cualidades cuando no me conocen. Pero en mi casa son los primeros que pueden decir cómo realmente soy. Y si yo no doy ese ejemplo en mi hogar, realmente yo no tengo prioridades. Si yo no puedo gobernar bien mi hogar, si yo no puedo hacer que mis hijos me sigan, no por una imposición, sino porque en mí ven esa congruencia, como veíamos anteriormente, entonces no hay prioridades claras en mí. Y mire lo que dice en Timoteo capítulo 3, versículo 4, de la Reina Valera, dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, cuando nosotros somos personas confiables, entendemos que nuestra prioridad primero es Dios, segundo es nuestra familia, tercero es nuestro ministerio. Entonces, cuando nosotros cambiamos el orden de esas prioridades, nosotros ya dejamos de ser esas personas confiables. Porque, como yo les decía al principio, en el lugar donde no me conocen es fácil que yo pueda poner esa prioridad. Es fácil que yo ponga prioridad el ministerio, es fácil que yo ponga prioridad en mi trabajo, mi negocio, y que yo corra hacia a estar con esas personas porque esas personas me hacen sentir bien. ¿Por qué? Porque en mi casa no me quieren, en mi casa no me quieren escuchar, en mi casa no encuentro ese lugar seguro. Pero cuando yo tengo las prioridades claras, que entiendo que Dios es mi primera prioridad, mi familia, luego el ministerio, entonces puedo ser esa persona confiable. Porque justamente la palabra de Dios nos dice, si yo no puedo no puedo gobernar bien mi casa, no puedo gobernar bien mi esposa, ni mis hijos, y yo como esposa no ejerzo el papel de ser esa ayuda idónea, no respeto a mi esposo, no lo honro, lo irrespeto, pero fuera de ahí yo quiero tener prioridad con otras personas, no soy una persona confiable. Entonces ve qué importante es que nosotros desarrollemos estas características para que podamos ejercer bien lo que Dios ha puesto en mis manos. Y veamos la quinta. Es alguien con estabilidad emocional, y esto también es bien importante. Veamos lo que dice en Proverbios capítulo 16, versículos 32. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es importante tener una estabilidad emocional.
Realmente estamos viviendo tiempos difíciles y estamos viendo muchas personas sufriendo de depresión, ansiedad, están viviendo estrés. Y realmente la situación que estamos pasando como nación, como mundo entero, un mundo convulsionado, tantas pruebas que podemos estar atravesando, nos hacen muchas veces perder el enfoque por el cual Dios nos ha traído a esta tierra, y realmente nosotros nos dejamos gobernar por las emociones. Por eso dice la palabra de Dios que es mejor gobernar, que es el que se puede enseñorear su espíritu, que el que puede gobernar una ciudad, porque realmente las emociones son fuertes, las emociones muchas veces nos dominan, y alguien confiable tiene que tener un dominio propio, aprender a tener un dominio propio de nuestras emociones delante de Dios. Vamos a tener momentos difíciles, muchos estamos atravesando problemas, quizás por años, nos podemos sentir cansados, agotados, pero Dios es esa fuente en donde podemos ir y podemos decirle: Señor, mis emociones me están dominando, mis emociones quieren gritar, mis emociones quieren enojarse, mis emociones quieren huir, pero yo las presento delante de ti, porque entiendo que esto está desarrollando en mí un carácter fuerte. Entonces ahí aprendo a poner mis emociones bajo la planta de los pies de Dios, es decir, que aprendo a tener una estabilidad emocional. Cuando yo tengo estabilidad emocional, soy una persona confiable, porque ¿qué pasa? Si a cada rato yo pierdo los estribos en mi hogar, si yo pierdo la paciencia en el trabajo, si yo no tengo paciencia con las personas con las cuales estoy trabajando en el ministerio, en la iglesia, en mi negocio, yo les empiezo a gritar y les empiezo a decir un montón de cosas porque estoy estresada, porque ya no aguanto la situación, voy a perder esa confiabilidad que las personas tienen en mí. Entonces alguien que no tiene estabilidad emocional, van a decir: no, esa persona es demasiado airada, esa persona es explosiva, no puedo confiar en ella. Mis hijos, no puedo confiar en mi papá, no puedo confiar en mi mamá, si a cada rato pierde la paciencia, no sabemos cómo la vamos a encontrar o cómo lo vamos a encontrar al llegar a casa. Entonces mire qué importante es que cada característica que hemos visto, que la podamos desarrollar con el Señor. Sé que no es fácil, como les dije al principio, no es algo que es nato del ser humano como el don, sino que esto es un valor y los valores son desarrollados si es que así lo queremos. Pero es importante que estas características las podamos también desarrollar para que seamos personas confiables. Y veamos el 6, una persona confiable tiene buenas relaciones. Y esta es la última característica. Y eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 6, versículos del 43 al 45. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No es buen árbol el que da malos frutos. Es decir, que es importante que nosotros tengamos esta característica, que tengamos buenas relaciones, es decir, que no hayamos tenido escombros en nuestras relaciones pasadas, en nuestras relaciones con nuestra familia, en nuestras relaciones con las personas en las cuales nosotros hemos trabajado anteriormente, sino, como dice esta porción bíblica, que aprendamos a dar esos buenos frutos, porque dice que cada árbol se conoce por el fruto que yo doy. Es decir, si alguien me presenta y me dice: mire, les presento a Odra Hueso, ella viene de tal institución, y si alguien me conoce, yo tengo escombros que yo no he podido resolver con esa persona. Cuando hablo de escombros, hablo de que no he resuelto conflictos o hay situaciones conflictivas que yo he dejado abiertas. Entonces esa persona va a decir: ¿el qué? Ella.
uy, no, pero ella, usted no la conoce, usted no sabe lo orgullosa que es, usted no sabe todo lo que ha hecho, ¿me entiende? Entonces, es ahí que yo puedo decir que yo soy un buen árbol, pero lo que va a definir realmente si soy alguien confiable es cuando he tenido buenas relaciones. Y realmente este es un área bien difícil, yo lo sé, porque muchos quizás venimos de hogares heridos, venimos de familias disfuncionales y muchas veces nos cuesta relacionarnos bien con las personas que nos rodean. Pero una de las cosas que nosotros podemos decirle al Señor es: Señor, quiero que tú sanes esta parte de mi vida, esta área de mi vida en la cual no me permite tener relaciones sanas, me hace ser una persona conflictiva, me hace siempre en el lugar que voy tener conflictos con alguien. Y cuando nosotros dejamos escombros o dejamos conflictos con personas con las cuales trabajamos, tenemos que ver que hay un problema, no en los demás, sino en mí. Y eso es parte de la humildad. Realmente es un área que Dios tiene que ir sanando para que nuestro liderazgo, ya sea en nuestro hogar, ya sea en la iglesia, en donde me desenvuelvo, en mi negocio, pueda tener relaciones sanas. Cuando eso sucede, puedo ser una persona confiable para la gente que me rodea. ¿Por qué? Porque si yo no soy ese árbol, como dice la palabra, que da buenos frutos, entonces la gente va a decir: no, yo no quiero estar con esa persona no me da confianza, esa persona no es congruente, esa persona no trata bien a los demás, esa persona es explosiva, esa persona es egocéntrica, ¿me entiende? Y es algo que Dios, a medida que nosotros le permitimos trabajar en nuestra vida, lo va transformando. Dice la palabra de Dios que permitamos ser transformados diariamente mediante, dice su palabra, la renovación de nuestra mente. Es decir, que la transformación no es un evento, la transformación, la renovación es un proceso a diario. Y quizás podemos sentirnos que hemos fracasado en nuestra vida, podemos decir: he fracasado en mis relaciones, he fracasado en mi matrimonio, he fracasado en mi negocio. Pero lo más lindo que podemos encontrar en su palabra es que dice que Él elige lo que ha fracasado, elige lo débil, elige lo que el mundo desecha para avergonzar a los sabios y a los que se creen mejores. ¿Por qué? No porque yo diga que soy alguien fracasado, Dios va a venir y me va a levantar. No, es decir, que a pesar que yo he fracasado, a pesar que quizás he tenido malas relaciones, a pesar que no he sido alguien confiable, decido transformar mi mente, mi forma de actuar mediante la comunión con Dios. Es decir, que ahí Dios me toma de donde quizás he fracasado, en donde no he sido confiable, y me posiciona en un lugar donde puedo ser ese fruto, ese árbol que da fruto, esa sal y esa luz que el mundo necesita. Entonces, esas eran las características que nosotros tenemos que desarrollar. Realmente hay más, pero sacamos las 6 importantes, más esenciales que nosotros tenemos que desarrollar si queremos ser un líder confiable o queremos tener ese carácter de confiabilidad o de fiabilidad. Como vimos, no es algo que viene en el ser humano, es algo que desarrollamos con la ayuda de Dios. Entonces, no importa la situación en la que tú estés, no importa en el proceso en el que tú te encuentres, tú puedes desarrollar este valor con la ayuda de Dios. Y realmente créamelo, que en el proceso veremos esos resultados exitosos, no solo en nuestra vida, sino en la vida de nuestra familia, en la vida de las personas que nos rodean, en la vida de cada persona que quizás podamos conocer en toda nuestra vida. Podrán confiar en nosotros. Y realmente podemos contarle nuestro proceso y decirle que realmente te quiero decir que al principio yo era una persona egoísta, yo era una persona que estallaba con facilidad,
pero decidí trabajar este valor con la ayuda de Dios, y por eso hoy tú puedes ver estos resultados que son gloriosos realmente. Así que te animo a que tú puedas trabajar este valor con el Señor, y si tú realmente sabes que necesitas tener un liderazgo conforme al corazón de Dios, puedas decirle: Señor, ayúdame a tener esa confiabilidad, a ser ese líder, ese padre, ese jefe, ese pastor amoroso con las personas que tú has puesto a mi alrededor. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Ha sido un honor y un placer haber compartido este tema contigo. Vienen otros temas muy interesantes relacionados a nuestra serie, como les decía al principio, desarrollando nuestro carácter. Así que te invitamos a que no te los pierdas, y también al final de esta serie estaremos desarrollando un foro con las preguntas que ustedes nos envíen en todas nuestras redes sociales. Así que deseo que Dios te bendiga, deseo que tú puedas desarrollar este valor, y deseo que Dios te posicione en donde Dios ha diseñado que tú estés. Que Dios te bendiga.